El tema del que hablaremos el día de hoy, además de ser interesante, hace que se combinen de manera muy particular visiones y explicaciones románticas, épicas e intelectuales en un mismo espacio. Revisión que nos lleva a pasearnos por los horrores de la guerra, pero también rescata los sublimes intentos de las civilizaciones por canalizar la violencia y construir la paz. Dos inventos del ser humano que generan emociones intensas, quizás de distintos tipos, pero que a su vez tienen más puntos en común de lo que pensamos. Esto es el deporte y la guerra. Hay mucho por analizar y muchas formas de abordar la relación que se ha establecido entre el deporte y la guerra, pero en este caso nos dedicaremos, número uno, a las relaciones, analogías y similitudes entre ambas, así como teorías psicológicas, sociológicas, entre otras, que intentan dar cuenta de estos procesos. Y en segundo lugar, cómo fue contribuyendo puntualmente la guerra y su evolución a la noción del deporte que tenemos hoy en día. La guerra y los conflictos entre los hombres han estado presentes desde siempre, y más allá de simplemente verlo como un elemento negativo, es necesario entender que ha sido parte de nuestra naturaleza humana, algo que siempre ha estado allí, en la ambición del hombre al explorar, expandirse, conquistar nuevos territorios y lograr que sus genes, su cultura y sus creencias, entre otras cosas, pasen a las siguientes generaciones. Y sin ser de mi interés debatir si es algo por lo cual enorgullecerse o avergonzarse, al fin y al cabo ha sido nuestro proceso, ese que nos ha ido llevando a entender, quizás no a todos, pero a muchos, las consecuencias de la guerra y la violencia, para buscar cada vez más evitarla y llegar a soluciones alternativas para resolver nuestros conflictos. Sin embargo, algo que ha sido constante en relación a este tema a lo largo de la historia es que esta motivación por la guerra y de los gobiernos por lograr sus objetivos bélicos también ha impulsado o generado como consecuencia, tanto de manera intencionada como azarosa, avances y desarrollos de áreas como la medicina, tecnología, ingeniería, psicología, y también impactó y cambió la actividad física y los deportes como los conocemos hoy en día. Existen varios autores que han intentado relacionar y argumentar desde la literatura, las ciencias sociales y humanas al respecto de la guerra y sus distintos significados, y otros pocos que han intentado relacionar esto con el deporte ya más específicamente. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, es común escuchar la frase "el deporte es la sublimación de la guerra", es decir, usar el deporte para convertir esa energía violenta, ese impulso de muerte, en una competencia con normas. También el escritor George Orwell decía: "El deporte es la guerra sin disparos". Esta idea se refuerza en primer lugar porque en el deporte podemos encontrar muchos términos, rituales y simbologías provenientes del entorno bélico. Casi todos los deportes son descritos, comentados, enseñados o interpretados con metáforas de guerra, palabras militarizadas o frases que ahora son figurativas y metafóricas. Muerte súbita, héroe, atrincherarse, atacar y defender, enfrentamiento, replegarse, táctica, estrategia, victoria y derrota, comandar, cañonero, capitán, ofensiva, defensiva, escuadra rival, estocada, artillero y muchísimos otros. Al mismo tiempo, las barras bravas animando con sus cánticos muy similares a los usados en la guerra, incluso con el uso del bombo como elemento central, los uniformes que distinguen a cada bando o atleta con un color y por consiguiente con una ciudad o país. Más concretamente, Gustavo Maure, en la revista Rival Interior, en el artículo El deporte y la guerra, indica: el campo de juego reemplazó al campo de batalla, el palo, en el caso del golf, el hockey o el béisbol, al garrote, la raqueta a la espada, la pelota a la piedra, el pelotazo al cañonazo, el arco de fútbol o de rugby al hombre enemigo, las camisetas a los uniformes,
el director técnico al general que fijaba tácticas y estrategias, el pizarrón a la maqueta de guerra, el boxeo al circo romano, el toro al otro gladiador, el partido a la batalla, el campeonato a la guerra y fundamentalmente el rival al enemigo. El psicólogo deportivo español Antonio Piñeiro indica que el uso de este tipo de vocabulario se debe a que la mayoría de los deportes fueron presentados en España por militares y los transmitían de la forma en que ellos sabían expresar. Este psicólogo español también argumenta que el deporte y la guerra mantienen una identidad en torno a un sistema binario, en el cual hay alguien que gana y alguien que pierde. Además, se crea un sentimiento de patria, de pertenencia a un grupo, que solo se podría igualar al que siente un soldado luchando por su país. El escritor uruguayo Eduardo Galeano una vez agregó en este sentido: en el fútbol, ritual sublimado de la guerra, 11 hombres de pantalón corto son la espada del barrio, la ciudad o la nación. Estos guerreros sin armas, sin corazas, exorcizan los demonios de la multitud y le confirman la fe. En cada enfrentamiento entre dos equipos entran en combate viejos odios y amores heredados de padres e hijos. El estadio tiene torres y estandartes, como un castillo, y un foso hondo y ancho alrededor del campo. Al medio, una raya blanca señala los territorios en disputa. En cada extremo aguardan los arcos que serán bombardeados a pelotazos, y ante los arcos, el área se llama zona de peligro. En el círculo central, los capitanes intercambian banderines y se saludan como el rito manda. En la psicología, específicamente desde el psicoanálisis, se han intentado dar algunas explicaciones argumentando que muchas expresiones metafóricas de combate y guerra en el deporte son maneras de expresar en un terreno controlado, normado, aceptado y simbólico nuestros instintos más peligrosos. Y es que, como dijo Borges, habría que inventar un juego en el que nadie ganara para poder evitar que esto sea así. Pero quizás sería un poco aburrido, ¿no creen? Puede que hasta ahora estés o no de acuerdo con algunos de estos planteamientos, pero me parece muy interesante al menos cuestionárselo, y que vale la pena analizar algunos aspectos del deporte con mayor profundidad, y más en mi caso, siendo psicólogo deportivo. En lo particular, aún puedo recordar con bastante claridad que efectivamente me sentí como una especie de soldado en algún momento de mi vida, ahí, en los camerinos, en la previa a un partido, alistando mi uniforme, alineando la estrategia de marca, tratando de identificar el rostro del contrario que tenía que intentar neutralizar o marcar durante 90 minutos. Ya una vez en el campo, muchas veces me lastimé, sangré e incluso lastimé a otros. Jugaba de defensor la mayoría de las veces, y en muchos casos esto podía ser parte de mis tareas. Todo con el fin de lograr mi objetivo, un objetivo deportivo, pero que sin dudas muchas veces se sentía como algo con un significado mucho mayor. Sin embargo, siempre desde lo simbólico. Existen muchas personas que suelen afirmar que el boxeo no puede ser considerado un deporte porque utiliza la violencia directa sobre el rival, buscando herirlo, lastimarlo o noquearlo. Este razonamiento confirma el argumento de la simbología. Para ser considerado un deporte, el enfrentamiento tiene que ser figurativo. El fin violento o destructivo debe ser simbólico y sustitutivo. Simbólico en el sentido metafórico, por comparación, reemplazando el cuerpo por un arco, como en el fútbol, y la herida por un gol, en lugar de penetrar el cuerpo de alguien. Y sustitutivo en el sentido metonímico, por desplazamiento, cambiando el proyectil por una pelota. La palabra significante permite estos fines sustitutivos, ya que el reglamento se organiza con palabras y es la ley que rige la práctica, regulando el accionar de cada uno de los participantes y determinando la validez de la jugada. Puede ser cuestionable esta forma de transmitir y entender el deporte a través de analogías bélicas, y más si hablamos del deporte infantil o en etapas formativas. Sin embargo, es como ya lo he mencionado en algunos videos anteriores, el deporte puede ser capaz de transmitir valores y herramientas positivas para la vida o por el contrario enseñarnos a mentir y a hacer daño. Siempre dependerá de cómo se imparta. Es decir, lo realmente importante es cómo enseñamos a los chicos a aplicar las enseñanzas que nos da el deporte a la vida.
cómo transformamos esas vivencias en aprendizajes para enfrentar los retos del día a día. Por ejemplo, a tener determinación, estructura, organizarnos para lograr las metas, ejercer el liderazgo, asumir consecuencias, saber trabajar en equipo, seguir instrucciones, desarrollar habilidades sociales, ser perseverantes, entender y aprender de las derrotas, rendir bajo presión, trabajar duro por los objetivos, entre otros. En fin, la clave es cómo enfocarlo. Esta reflexión o analogía entre lo bélico y lo deportivo tiene más bien fines teóricos, educativos y reflexivos. En lo pedagógico, para los chicos, el deporte debería estar orientado a lo recreativo y enfocado primordialmente a todos los elementos formativos que ya mencioné anteriormente. Bueno, y como siempre les digo, no olviden darle like, suscribirse, compartir el video, comentar y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.